Continuamos con el libro de Hechos del capítulo 26, del versículo 1 al 32, en donde empezamos a leer. Entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿tienes permiso para hablar en tu defensa? Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Como bien saben, los líderes judíos desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, ellos saben, si quisieran admitirlo, ellos saben, perdone, pero ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra región. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza, porque les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Cierto día yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba en camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que has visto lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Si te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Por lo tanto, el rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, y que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería: que el Mesías
sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a los judíos como a los gentiles por igual. De repente, Festo gritó: «Pablo, ¿estás loco? ¿Tanto estudio te ha llevado a la locura?» Pero Pablo respondió: «No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas?» «Yo sé que sí». Agripa lo interrumpió. «¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo?», le dijo Agripa. Pablo contestó: «Sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas». Entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron: «Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel». Y Agripa le dijo a Festo: «Podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César». Y bueno, pues hasta aquí vamos a llegar en la lectura de hoy de Hechos. Por supuesto quiero leer algo de las descripciones que vienen aquí. Por ejemplo, la descripción del versículo del 3 al 32 dice: «Este discurso es un buen ejemplo de la gran capacidad oratoria de Pablo. Comenzó su defensa con un elogio de Agripa y luego contó su historia personal, incluyendo el tema de la resurrección de Cristo. Cuando terminó, sus prestigiosos oyentes quedaron impresionados». La descripción del 17 y 18 dice: «Pablo aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba para comunicarles a sus oyentes que los gentiles también son partícipes de la herencia de Dios. Esta herencia incluye la promesa y la bendición del pacto que Dios hizo con Abraham». La misión de Pablo era predicarles la buena noticia a los gentiles. La descripción del versículo 24 dice: «Pablo estaba arriesgando su vida por un mensaje que era ofensivo para los judíos e increíble para los gentiles». La reacción de Festo fue similar a la que Jesús experimentó de sus oyentes en varias ocasiones durante su ministerio, en Marcos 3:21 y Juan 10:20. Desde la perspectiva mundana y materialista, es una locura arriesgar tanto por algo que no brinda ningún beneficio. Desde la perspectiva espiritual, a medida que usted siga a Cristo, se dará cuenta de que los beneficios más preciados de este mundo ni siquiera se pueden comparar con la más pequeña recompensa eterna. Todo lo que estamos haciendo no se compara con todo lo que Dios nos va a dar. La descripción del versículo 26 dice: «Pablo hablaba de hechos reales y concretos. Aún vivían personas que habían escuchado a Jesús y habían visto sus milagros. Todavía se podía ir a la tumba vacía. El mensaje de Cristo estaba transformando el mundo. La historia de la vida de Jesús y de la iglesia primitiva son reales que aún podemos comprobar. En la Biblia encontramos los testimonios de personas que fueron testigos oculares de la vida de Jesús. También hay registros históricos, arqueológicos de la iglesia primitiva que podemos estudiar. Examine los acontecimientos y hechos que han sido verificados por muchos testigos. Fortalezca su fe con la verdad de estos relatos». La descripción del 28 y 29 dice: «Agripa le respondió a Pablo de manera sarcástica, pero Pablo no reaccionó a su desdén de manera similar. Más bien le pidió a Dios que él y el resto de sus oyentes llegaran a ser creyentes.
La reacción de Pablo es un buen ejemplo para nosotros cuando les hablemos a otros acerca de la salvación que Dios ofrece. Aunque la gente rechace nuestro mensaje, no debemos permitir que se nos endurezca el corazón. Debemos orar para que esas personas lleguen a aceptar al Salvador. Y el versículo 26, versículo 28 y 29 dice: las palabras de Pablo revelan lo que había en su corazón. Le interesaba más la salvación de esos desconocidos que su propia libertad. Pídale a Dios que le dé un deseo ardiente de ver a otros llegar a Cristo. Un deseo tan intenso que sus problemas tomen un segundo plano. O sea, vamos a pedirle a Dios que nos dé ese deseo ardiente de ver a otros llegar a Cristo. Un deseo que sea tan intenso que nuestros problemas tomen un segundo plano. Señor, yo te doy gracias por la vida de Pablo, por todo lo que nos muestras con él, Señor. Te pido que por favor bendigas nuestra vida, bendigas nuestros sueños. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu propósito, nuestro propósito en esta vida y lo que tú quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, tal como lo hizo Pablo, Señor. A tener ese discernimiento, esa astucia, a poder hablar de manera correcta con las personas correctas cuando sea necesario. Recordando el versículo en donde tú decías que no temamos, Señor, cuando tengamos que hablar de ti, porque cuando hablemos de ti, no lo hacemos nosotros, sino el Espíritu que está dentro de nosotros. Y que no tengamos en poco nuestra juventud, porque finalmente eres tú, Señor, quien nos respalda en todo tiempo. Te pido, Señor, que siempre que tengamos que hablar de algo con alguien, Señor, seas tú quien nos respalde, Señor, con su palabra, con tu palabra, con lo que estamos aprendiendo cada día. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo y vamos a continuar leyendo, por supuesto, la Biblia. Si quieres dejar algún comentario, si quieres decir qué es lo que más te gusta de esta lectura, a mí me va a encantar. Dime si tú, al igual que Pablo, has tenido que pasar pruebas, has tenido que decirle a tu familia cosas. Déjalo en comentarios. Yo sé que al final lo único que podemos hacer entre nosotros es exhortarnos, es ser valientes, es apoyarnos, es decir, claro que lo voy a lograr. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Conca.